Hace algún tiempo iniciamos un curso de homilética y de hermenéutica con Ovidio, y por esos temas de la pandemia no lo alcanzamos a terminar, pero ayer tuve una situación un poco particular en el sentido de que yo normalmente cuando Ovidio hace la programación de la enseñanza, yo procuro iniciar la enseñanza con varios días de anticipación para no estar en carreras y todo lo demás. Pero ayer, el viernes, realmente yo estaba bloqueado. Yo dije, no, me toca parar porque no sé cómo cerrar esto, no sé para dónde vamos. Y ayer tuve un tiempo de oración y tuve que hacerle un cambio al 80% de lo que había hecho. Así es que si el mensaje está un poco fuerte, no fue culpa mía. Entonces acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel, ahora sí capítulo 18, versículo 19. Y un poco de forma rápida lo que vamos a ver hoy es, recuerden que en lo que venimos estudiando y lo que vimos la vez pasada fue, y le pusimos como título, con la cabeza entre las ramas, que fue cuando Absalón quedó allí atrapado en un árbol y quedó con la cabeza entre las ramas y los pies en el aire, y finalmente él falleció, ¿sí? En eso quedamos y aprendimos varias cosas de ese apartado de la Biblia. Ahora, ¿qué sucede aquí? David el rey, se entera de la muerte de su hijo. Él estaba, digamos, en Jerusalén, él estaba en una parte en el palacio en Jerusalén, y la guerra se estaba desatando en otro lugar en la llanura, y los que iban perdiendo iban huyendo, alejándose de David. Entonces él no podía saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, a menos que llegara un mensajero. Acompáñenme a la lectura, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 19 al 21. Dice así. Ahimás, hijo de Sadoc, le propuso a Joab. Acuérdense que Joab era el coronel, el general en jefe de esa parte del ejército, de esa parte, digamos, de los soldados que estaban peleando a favor de David. Déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos. No le llevarás esta noticia hoy, le respondió Joab. Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y le ordenó, ve tú y dile al rey lo que has visto. El cusita se inclinó ante Joab y salió corriendo. Hay una situación en la cual hay un hombre que quiere ir a llevarle el mensaje al rey para decirle, hemos ganado la batalla. Hemos ganado la batalla. Sin embargo, Joab, que era un general inteligente, que conocía, no hablemos del corazón de Joab, pero que él sí conocía intelectualmente a David, le dijo, mire, usted no puede ir. Más bien voy a mandar a un cusita. Un cusita era un etíope, que era siervo del rey, y entonces de esa manera, pues como que el general Joab dijo, si pasa alguna cosa, este es un siervo del rey, seguramente él no va a tener una mala reacción frente al rey. Porque de allí se acuña la frase de, yo solamente soy el mensajero, no mate al mensajero. Porque el mensaje que iba a llevar realmente era un mensaje de victoria del ejército, pero un mensaje de derrota por la muerte de Absalón, del joven Absalón. Sigamos leyendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 23. Este hombre insiste, pase lo que pase, quiero ir. Anda pues. Ahimás salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Ahimás insistía a Joab, yo quiero ir a llevar el mensaje al rey. Y finalmente Joab no pudo hacer nada más que decirle, bueno, vaya, llévele el mensaje al rey. Y él entendía la situación que se venía y no conocía en detalle cuál iba a ser la reacción del rey David. Sin embargo, sí sabía que era un mensaje un poco complicado para entregar, porque habían ganado la batalla, pero insisto mucho, había muerto el joven Absalón. ¿Qué estaba pasando en este mismo momento donde estaba David? Versículo 24. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre dos puertas de la ciudad. Imagínese una muralla que tiene varias puertas, en el caso particular de Jerusalén, una ciudad amurallada, y él estaba entre dos puertas, y entre esas puertas había un pasadizo, y él estaba allí como león, caminando de un lado para otro, seguramente esperando a ver qué noticias le llegaban. Estaba desesperado por saber qué sucedía. El centinela que había subido al muro de la puerta estaba más arriba,
Alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, este comentó: si viene solo debe traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él. Así que le anunció al guardia de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo solo. Y des en cuenta que le anunció al guardia de la puerta. Pero el rey escuchó. Ese también debe traer buenas noticias, dijo el rey. Y pongámonos un poco en la situación de David. Tratemos de entender qué serían buenas noticias. Porque este hombre, David el rey, David el padre, David el monarca, David el que había estado huyendo durante algún tiempo, David el que había estado siendo protegido por sus soldados, ahora decía, debe traer buenas noticias. Pero ¿cuáles serían las buenas noticias? ¿Cuáles serían esas buenas noticias que él añoraba que le dijeran? ¿Cuáles serían esas buenas noticias? El corazón de David estaba dividido. Estaba dividido porque seguramente las buenas noticias era, por un lado, que el ejército había ganado la batalla. Que el ejército de Israel, que se había configurado como su enemigo, seguramente había sido derrotado por las fuerzas del rey David. Pero la buena noticia completa era, y además que el joven Absalón estuviera vivo. Además que el joven Absalón estuviera vivo. Eso seguramente era lo que muy en lo profundo de su corazón el rey David esperaba escuchar. ¿Cierto? Pero vayamos un poco más allá. ¿Cómo creen ustedes que se sentía en ese momento? Pensativo, dudando, con muy poca información o ninguna información. Realmente con muy poca información. Cuando el centinela le dice, viene un hombre corriendo, David lo que dice es lo que su corazón refleja. Debe traer buenas noticias. Pero no tiene ningún argumento para pensar que puede traer buenas noticias. Podría venir también diciendo, nuestro ejército fue absolutamente derrotado y nos tocó huir y yo voy de primeras. Pero David estaba angustiado y en medio de su angustia él se conformaba pensando, deben traer buenas noticias. Sigamos revisando qué dice acá, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 27. El centinela añadió, me parece que el primero corre como Ahimás, hijo de Sadoc. Y miren lo que dice el rey. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que trae buenas noticias. Seguro que trae buenas noticias. El rey seguía pensando en que va a traer buenas noticias, ganamos. Y Absalón está vivo. Porque no nos digamos mentiras. David amaba profundamente a Absalón. Y seguramente David en ese momento pensaba que quien lo iba a sustituir enfrente del reinado iba a ser el rey Absalón. O más bien, el joven Absalón hecho rey. La esperanza de David no desaparece y él sigue esperando buenas noticias. Ahora, una situación simplemente histórica, y es que los dos hombres aparentemente salen más o menos como al mismo tiempo. Sale primero el cusita. Acuérdense, Cus, que la esposa de Moisés era cusita, eran etíopes, o sea, la esposa de Moisés era negra, seguramente. Por eso acuérdense que los dos hermanos hablaron mal de ella, los dos hermanos de Moisés. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué llegó primero uno que el otro? No porque Ahimás corriera más rápido, sino porque uno de los dos cogió por la llanura, que en este caso fue Ahimás, y el otro corrió por el sitio más corto, pero más difícil. Por eso el que salió de segundas, que fue Ahimás, llegó de primeras. Vamos a ver qué le responde. Finalmente el mensajero llega enfrente del rey. Versículo 28. Este mensajero llega enfrente del rey. Ahimás llegó y saludó al rey postrándose rostro en tierra y le dijo, bendito sea el Señor Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. Hasta ahí parte de esa buena noticia como que le es entregada al rey. Parte de esa buena noticia a este hombre que ha asumido la responsabilidad de ser el rey, de ser el siervo del Señor, de enfrentarse a liderar una nación como esta, en medio de circunstancias tan difíciles, recibe algo que consuela su corazón. Bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. El rey se sentía animado por saber precisamente qué era lo que había sucedido y parte de esa respuesta en ese momento le es entregada. Pero ahora viene la pregunta del ser humano como padre. Versículo 29.
¿Y está bien el joven Absalón? Des en cuenta que él no pregunta cómo está, sino ¿y está bien? ¿Y está bien el joven Absalón? Preguntó el rey. Ahimás respondió. Ahimás era un hombre inteligente. Ahimás era un siervo. Ahimás conocía a Joab. Ahimás sabía que Joab era un hombre que había desarrollado una inteligencia especial, aunque era ambicioso, era un corazón ambicioso. Pero en este momento es que él se da cuenta que seguramente dar ese recado de la muerte de su hijo no iba a ser algo sencillo, no iba a ser algo fácil para el rey, que estaba angustiado y que estaba en ese momento preocupado por esa situación. Y miren lo que él dice. En el momento en que tu siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Este hombre se siente temeroso de poder dar la respuesta verdadera de qué era lo que había sucedido al rey David. Porque no sabe su reacción. Su reacción puede ser incluso cobrar la vida del mensajero en este momento, como sucedía en la historia antiguamente. David muestra más su condición de padre que de rey. Su respuesta como rey ya está jugada, su respuesta como rey ya está en este momento satisfecha. Ya sabe que le van a venir ahora tareas importantes de volver nuevamente al reino, de traer a las otras naciones, de reunirse con el ejército que lo había traicionado y que se había rebelado contra él. Eso ya sabía que lo tenía que hacer. Pero la respuesta como padre y como hombre todavía sigue estando en vilo. No la tiene todavía. Y miren lo que dice el rey. Versículo 30. Pasa y quédate ahí, le dijo el rey. Ahimás se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. Le dice lo mismo que le había dicho a Ahimás. La respuesta como rey, como monarca, está clara. Y vuelve a preguntar el rey: ¿y está bien el joven Absalón? Preguntó el rey y el cusita contestó. ¿Y cómo contesta este hombre? ¿Qué respuesta le da a este hombre que sabe perfectamente lo que sucedió y que fue encomendado por el general Joab para que fuera y le diera un recado al rey de lo que había sucedido, incluyendo de la muerte de su hijo? Y mire lo que este hombre responde: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. El cusita reveló de forma clara y abierta, muy diplomática si se quiere, muy política, el mensaje. Y esto aquí nos queda una enseñanza que a veces saber dar malas noticias es algo que tenemos que desarrollar. ¿Sí? A veces tenemos que tener la capacidad de dar malas noticias, que no es nada fácil además, nada fácil, nada fácil. Y aquí empieza una situación diferente para el rey David. Y seguimos viendo esto de forma histórica, o sea, hasta aquí todo lo que está escrito en la palabra de Dios, cada uno de ustedes lo puede leer y puede interpretar lo mismo que yo le estoy diciendo. Pero tratemos de entender un poco más lo que describe esta parte de la enseñanza. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Estamos hablando de un hombre curtido en las lides de una monarquía, de ser rey, que había estado en guerra prácticamente todos los años, o la gran cantidad de años de su vida, había estado en guerra. Y había adquirido a lo largo de ese tiempo, había adquirido experiencia. Acuérdense que la primera batalla fuerte que tuvo David fue contra él mismo cuando se enfrentó contra Goliat, ¿cierto? El rey Saúl le puso sobre sí mismo, le puso la armadura del rey. Y él dijo una frase que es absolutamente profunda: él viene a nosotros y yo voy con mi Dios a enfrentarme a Goliat. Y en este caso, el rey Saúl le decía: tú no tienes ninguna experiencia en la guerra, mientras que este hombre ha nacido en la guerra. Ahora era un hombre de un tamaño y unas habilidades distintas, de unas circunstancias diferentes. Y miren ese mismo rey, años después, en la situación que se encuentra, y miren lo que sucede. Al oír esto, el rey se estremeció. Y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío.
Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. El sufrimiento, el profundo sufrimiento de David. Y hoy, dentro de lo que estábamos escuchando en la parte previa a la enseñanza, que es la parte de la cena, se habló en dos partes del sufrimiento. Una parte la dijo en lo que leyó Edwin y la otra parte la leyó Julio, sobre el sufrimiento. Y este hombre está viviendo en carne propia un sufrimiento real, un sufrimiento cierto, un sufrimiento absolutamente profundo en su corazón. Y en ese momento quisiera que no pensáramos en si tenía o no tenía la razón, si era justo o era injusto, si, es que lo hizo mal y entonces por eso debe sufrir, sino que sencillamente un siervo del Señor está sufriendo profundamente. Profundamente. Tiene un profundo dolor. Ahora bien, este no es el primer hijo que se le muere a David. Este es el tercer hijo que se muere a David. El tercer hijo. Y hagamos un poquito de recuento y de historia en cuanto a la situación que está viviendo. El primer hijo fue el hijo de Betsabé. El segundo hijo fue Amnón, que fue quien Absalón, digamos que hizo todo el compendio, toda la estratagema para matarlo porque había violado a su hermana, Tamar, y ahora Absalón. Tres hijos le habían muerto a David. Y en la historia no nos muestra un dolor tan profundo del rey hasta este momento. Entonces hagamos un comparativo de cuál es la diferencia, de qué pasó con este bebé por el cual cuando él estuvo con Betsabé murió. Y él de alguna forma también hizo ayuno y estuvo allí de luto y estuvo en una situación difícil, pero finalmente se recuperó y se levantó. Entonces los invito a que me acompañen, por favor. Creo que la cita la tengo mal, pero segundo libro de Samuel capítulo 18 versículo 23, creo que la cita la tengo mal. Segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 18, creo que la cita la tengo mal. Sí, creo que la cita está mal. Pero si ustedes me corrigen, segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 18. Dice así. Vamos, les voy a leer, si la cita llega a estar mal, se los leo. Dice, 7 días después, ¿está mal o está bien? Está bien, listo. Entonces dice, 7 días después el niño murió. Los oficiales de David ya era rey, los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? El mismo miedo que habían sentido los soldados para darle la noticia de Absalón, ya lo habían vivido otros súbditos al lado suyo. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó. David, un hombre inteligente, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y los comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el Señor viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? Y vienen aquí dos frases que son absolutamente reveladoras y diferentes a la situación que ahora está viviendo con Absalón. ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. David quizá tenía una conciencia del cielo y tenía una conciencia del infierno. Y él sabía perfectamente que ese niño iba a estar seguramente en el reino de los cielos, mientras que la condición de Absalón posiblemente era totalmente diferente. Posiblemente era una condición donde él iba a un sufrimiento eterno porque su comportamiento había sido justamente ese.
porque nunca había involucrado a Dios en su vida. Y quizá ese sea el dolor más profundo que en ese momento David tiene en medio de su situación, y es que no va a volver a ver nunca más a Absalón. David sabría que Absalón tendría un destino distinto. Adicionalmente, esta situación comprobaba, la situación de la muerte de Absalón, el fracaso de David como padre, a pesar de haber sido un gran rey. Y aquí hemos escuchado muchas veces en cuanto a nuestros hijos, que si nosotros perdemos a nuestros hijos, todo lo que ganamos en la vida no paga esa pérdida. Que si nosotros perdemos a nuestros hijos eternamente, por más que usted haya trabajado y sea el mejor en el trabajo y en todas las metas que nos propongamos, nada paga eso. Incluso la iglesia. Por mejor pastor que sea una persona y el mejor predicador y que ha convertido a miles de personas, si su hijo se pierde, es un dolor profundo. Qué contraste tan difícil para David. El ejército del rey sale triunfante. Es un triunfador. Ese monarca, su nombre, nuevamente ha salido bien librado. Pero el mismo David como padre está en derrota y en llanto. El rey debe ahora levantarse y volver a estar consciente de lo que se espera de él, y además tiene que volver a su reino. Pero hay algo que a él no le permite lograr eso, y es el sufrimiento. Y aquí es donde el Señor, aquí es donde yo creo haber entendido que el Señor me dijo, no, vamos a cambiar la enseñanza, Leonardo, póngase a escribir. Y vamos a hablar un poco del sufrimiento. De algo tan complicado, de algo tan difícil, de algo tan profundo y que a veces nos cuesta trabajo entender, y el sufrimiento a veces no lo sabemos ni lo podemos manejar. Y aquí vemos un ejemplo claro de un rey que está sufriendo. Y entonces uno empieza siempre a tratar de entender sobre una palabra, pues sabiendo su significado. ¿Qué es el sufrimiento? Dice que el sufrimiento es un dolor emocional, social, espiritual o físico que lleva a una persona a sentirse triste, miedosa, deprimida, ansiosa o solitaria. Las personas con sufrimiento también pueden sentirse incapaces de enfrentar la vida diaria. El sufrimiento lo acorrala a uno en alguna posición, en alguna situación. Y yo no estoy tratando en este momento de justificar o de entender si es un sufrimiento que merecemos o que no merecemos, porque al final es sufrimiento. Al final es un sufrimiento. Y yo estoy seguro que aquí todos los que estamos sentados, en algún momento hemos experimentado algún tipo de dolor o algún tipo de sufrimiento. Y hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Un dolor se refiere a algo particular, a algo puntual. Un dolor en una parte de su cuerpo, un dolor en una emoción, pero el sufrimiento conlleva muchos más elementos. Conlleva incluso hasta la parte social, porque el sufrimiento también afecta a la familia. Es natural. O afecta a las personas que están cercanas. Cuando hay una catástrofe, muchas personas confluyen a ayudar y confluyen a prestar y aportar recursos. Entonces podemos decir que el sufrimiento es algo común para todo ser humano de cualquier condición. Pobres, ricos, muy ricos, para cualquier persona el sufrimiento es un común denominador. Para todos los que estamos aquí sentados, el sufrimiento es un común denominador. En algún momento vamos a sufrir. En algún momento vamos a sufrir. Y a veces creemos que el sufrimiento de otros es un sufrimiento más pequeño, porque no lo estamos viendo nosotros. Un niño que está en cuarto, quinto de primaria, llora en su casa porque perdió un examen de matemáticas. Y el papá le dice, mijito, si supieras cuántos exámenes más tienes que presentar, te olvidarías de este rápidamente. Porque nos vamos a enfrentar a muchas situaciones de la vida que nos van a retar y que probablemente nos generen sufrimiento. ¿Cuáles son las causas que uno podría buscar intelectualmente en cuanto al sufrimiento? Entonces uno dice, la causa puede ser la culpa, puede ser el estrés, puede ser el desamor, puede ser los problemas laborales, puede ser una nostalgia única, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida.
Y de seguro, si yo le pregunto a cada uno de ustedes una razón de sufrimiento, me va a dar una diferente. Me dio esta. Me equivoqué, hice mal, la culpa, el dolor, la tragedia, la tristeza. Y podemos seguir encontrando y justificando más razones de ese sufrimiento al cual nos vemos abocados en algún momento de nuestras vidas. Pero eso, todo ese intelecto, les digo, queda de lado para nosotros cuando somos creyentes. Porque cuando usted y yo nos decimos creyentes y verdaderamente queremos comportarnos como tal, entendemos que el sufrimiento es algo diferente. Y es donde yo quisiera tratar de invitarlos a que pensemos. Y es que, según la palabra, el sufrimiento tiene una sola causa. No son 10, ni 20, ni 30. Es que su signo zodiacal, es que el tai chi, es que el reiki. No. Según la palabra de Dios, el sufrimiento tiene una sola causa. Y se llama el pecado. Sufrimos por el pecado. Sufrimos por el pecado. El pecado nos lleva a sufrir. Y la otra causa por la cual sufrimos es la voluntad del Señor. Pero entonces cuando uno es creyente, uno empieza a entender que el sufrimiento tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Que el sufrimiento conlleva algo más allá de lo evidente, del dolor y las lágrimas. Tiene algo más. ¿Y qué es el pecado? Y aquí lo hemos dicho muchas veces. El pecado sencillamente es la rebelión del hombre contra Dios. Cuando decidimos actuar independientemente del Señor, vamos a sufrir. Toda la humanidad sufre. Toda la humanidad sufre. Y venimos cargando esa situación desde el comienzo de nuestros días como raza, el sufrimiento. Y uno podría ver una situación, digamos un ejemplo en la Biblia, o muchos ejemplos en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar a faraones que sufren, reyes que sufren, hombres que sufren, mujeres que sufren, los pobres sufren. Jesús sufre en la cruz del Calvario. Entonces la Biblia de alguna forma tiene muchos ejemplos verdaderos y reales de ese sufrimiento. Muchos ejemplos reales del sufrimiento. Pero hablemos de uno que puede ser como de los más relevantes y que seguramente hemos estudiado muchas veces, que es Job. Job sufre profundamente y de manera repentina además. De manera repentina. Y un hombre que aparentemente no tiene ninguna condición o ninguna condición que merezca que sufre, está sufriendo. Y como que no entendemos cuál es la razón, pero el sufrimiento viene de manera repentina. Pierde sus posesiones, sus animales y pierde a sus hijos. No a uno, los pierde todos. Pierde a sus hijos. Pero ¿qué es lo que Job no sabía? Job no sabía que en ese momento se estaba dando una batalla espiritual intensa entre el Dios de amor y el autor del pecado. El diablo estaba señalando a Dios de hacer de Job su prometido y darle posesiones terrenales, su consentido, su preferido. Acompáñenme por favor al libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. El libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y dice así: pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, le dice el diablo al Señor. A ver si no te maldice en tu propia cara. Un reto fuerte, ¿no? El diablo es descarado con el Señor. Muy bien, le contestó el Señor. El diablo es diabólico. Dijo muy bien. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y aquí uno puede sacar un par de conclusiones que son interesantes. La primera es que el Señor le está diciendo en alguna medida en este momento le está diciendo al diablo: si usted cree que lo que a Job le importa son las posesiones, vaya, quíteselas, pero no le puede tocar la vida.
No le puede tocar la vida. En este momento le dice no le puede tocar la vida. Para el Señor nuestra vida es importante. Para el Señor nuestra vida es importante. Las posesiones no, las posesiones son un desafío, son un reto. Pero para nosotros lo importante son las posesiones. Y aquí empiezan a haber unas diferencias en cuanto a sincronizarnos con la verdadera importancia del Señor. El sufrimiento siempre trae consigo un mensaje de misterio. Y es que muchas veces pasamos por situaciones que quizás no entendemos, que no sabemos por qué nos está pasando. Y no estoy diciendo que sea una persona que usted sabe que usted está en esa situación por el pecado y que se está haciendo un poco el loco. Discúlpeme la frase, que se está haciendo el loco que usted está en un pecado y que ese pecado le está generando eso, sino puede ser una persona que real y genuinamente delante del Señor tiene un comportamiento correcto, ha invitado al Señor a su vida, pero está sufriendo. El sufrimiento trae un mensaje de misterio. Frente a muchas cosas no sabremos la respuesta a menos que Dios nos la revele. A menos que Dios nos la revele. Y yo no sé, tal vez me falta estudiar más, pero no sé. Yo no sé si Job al final de sus días supo cuál fue la razón de su sufrimiento. Probablemente no. Probablemente no. El sufrimiento también trae un mensaje de compasión y de unidad. El sufrimiento convoca. Cuando una persona está pasando por un sufrimiento o por una situación difícil, ese sufrimiento convoca. Alrededor de esa persona, muchas personas se convocan. No estoy diciendo si todas con buenas intenciones, de pronto con buenas, pero también con malas intenciones. De hecho, los que vinieron a conversar con Job, hubo algunas recomendaciones que no fueron las más correctas. Y pasa cuando las personas están enfermas a veces, tal vez uno es muy cuidadoso de quién se entera porque uno tiene temor de que le vayan a dar un mensaje que lo desanime más, ¿cierto? Un mensaje que lo desanime más. Un mensaje que lo llene más de tristeza, que no le ayude. Pero finalmente el sufrimiento trae compasión y trae unidad. El sufrimiento trae un mensaje de consuelo verdadero. Y aquí sí quiero que por favor me acompañen al segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Un verdadero mensaje de consuelo. El sufrimiento trae un verdadero mensaje de consuelo y nosotros como creyentes debemos buscar ese consuelo basado en esto que dice aquí la palabra. Segundo libro de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice acá. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nosotros debemos ser un elemento de amor, un elemento de paz. Si pasamos por situaciones difíciles debemos ser ese elemento que ayuda y que consuela. Y muchas veces el consuelo no es decir cosas que generen bienestar. Muchas veces el consuelo es estar ahí. Muchas veces el consuelo es estar al lado de esa persona que está sufriendo. Muchas veces el consuelo puede ser silencioso, orar en silencio por esa persona que está pasando por esos momentos difíciles. El sufrimiento trae un mensaje de advertencia. El sufrimiento trae un mensaje de advertencia. ¿Por qué trae un mensaje de advertencia? Acompáñenme por favor al libro de Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Uno de los profetas menores, Amós capítulo 4. El sufrimiento trae un mensaje de advertencia. Amós capítulo 4, versículo 11 dice así: yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, yo voy a actuar contra ti.
Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Y para allá vamos todos, ¿no? Vamos a encontrarnos con el Señor. Algún autor decía que la vida de nosotros comienza con una suave melodía, la cual se va intensificando a lo largo del paso de los años y al final esa melodía nuevamente queda en silencio. Va a haber un momento en el cual la melodía de nuestra vida quede en silencio y nos vamos a enfrentar justamente a estar enfrente del Señor. Y en ese momento debemos estar preparados justamente para estar enfrente de Él. Y yo tengo dos preguntas que hacerles y quisiera que fuéramos unas respuestas así como rápidas, unas respuestas así como de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón hoy como creyentes de años que hemos venido y que estamos aquí los domingos y que oramos y que compartimos la cena y que nos hemos comprometido con el Señor. Y que quisiera hacerles una pregunta que todos me la respondieran. Y la pregunta es, y levante su mano. Entonces, la pregunta es, levante la mano, ¿quiénes quieren ir al cielo? O sea, todavía veo que hay algunos que no están tan seguros, ¿no? Pues voy a hacer la misma pregunta otra vez, a ver si fue que no entendieron. ¿Sí? Levanten la mano, ¿quiénes quieren ir al cielo? Ahora, la segunda pregunta, así rápido. Levanten la mano, ¿quiénes quieren ir al cielo? ¡Ya! ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta. Todos queremos ir al cielo. Y todos pensamos que ese ir al cielo está cuando estemos bien viejitos y bien canosos y cuando hayamos hecho y cuando hayamos... ¿Y quiénes quieren ir al cielo ya? Pero Pablo decía, si para mí el morir es ganancia. Y yo vi unos que hicieron, ¿cierto? ¿Quiénes quieren ir al cielo ya? El cielo comparado con esta situación es mejor, pero nos queremos quedar aquí todavía. Estamos muy amarrados a esto todavía, ¿no? Estamos todavía muy amarrados a esto que es el mundo corrupto y corruptible además. Pero supongamos que no estamos amarrados al mundo, supongamos que la situación nuestra es diferente. La pregunta es, como no depende de nosotros, como no depende ni de ustedes ni de mí, la pregunta es, ¿usted está preparado para estar ya enfrente del Señor? ¿Usted en este momento está preparado para que si el Señor lo llama, usted pueda entregar todo lo que ha sido su vida delante de Él verdaderamente para disfrutar con Él del reino de los cielos? Esa es la pregunta importante. Esa es la pregunta verdadera. Porque todos queremos ir al cielo. Y usted puede hacer ese mismo par de preguntas en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, en cualquiera. Y la respuesta va a ser la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? Es más, pregúntele a una persona que ni siquiera profese una religión, que si quiere ir al cielo. Y le aseguro que si tiene una idea de Dios le va a decir que sí. Y no faltará el que le diga, no, pero es que para mí el cielo no existe. Y todas las teorías y filosofías que se desarrollan de ahí. Recapitulemos un poco. ¿Qué significa estar preparados para ir al cielo? ¿O qué significa estar preparados más bien, no para ir al cielo? Para ir al cielo no. ¿Qué significa estar preparados para encontrarse con Dios? Porque eso es como cuando uno está planeando un paseo, ¿no? Cuando uno está planeando un paseo, uno planea una cantidad de cosas y allá está el lugar, el destino al que usted va a ir está allá y usted planea todo para ir allá. Pero ¿y usted qué voluntad tiene de hacer las cosas que quiere hacer? Aquí es lo mismo. El cielo está allá, el Señor ha preparado todo. La pregunta no es para Él, sino para nosotros. ¿Qué significa estar preparados? Entonces Dios ya dio el primer paso. Dios ya puso al Dios hecho hombre aquí en la tierra, lo hizo pasar por un lapso de tiempo de un sufrimiento extremo para abrirnos el camino
de poder llegar y estar delante de Él por toda la eternidad. ¿Qué significa estar preparados? Lo primero, pues arrepentirnos de nuestros pecados. Y vayamos por favor a Lucas capítulo 13, versículo 3. Arrepentirnos de nuestros pecados. Estar arrepentidos de nuestros pecados. Y usted puede estar en este momento hacer la comparación con Absalón, justamente a ver si Absalón cumplía esas condiciones o no. Y se va a dar cuenta que no. Arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3. Dice así: les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. A menos que nos arrepintamos. A menos que nos arrepentamos genuina y verdaderamente. Y aquí una de las enseñanzas más profundas que creo que hemos sacado de este tema del arrepentimiento es que el arrepentimiento es cambio, no es remordimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento pasa muy rápido. El remordimiento pasa muy rápido. O si no, vea el ejemplo de una persona que tiene problema con el alcohol, lo que dice cuando está enguayabado muriéndose: no vuelvo a tomar hasta el viernes. ¿Cierto? El remordimiento pasa muy rápido. Dura lo que dura el dolor. Un corto tiempo. Un corto tiempo. Un corto tiempo. Pero nosotros tenemos que cambiar. Y nosotros como creyentes estamos llamados a un cambio verdadero, a un cambio genuino, a un cambio cierto. Ese es el llamado de atención. Hace 8 días el predicador que invitó Ovidio nos decía: nosotros tenemos que dar fruto, pero fruto en serio, porque el Señor corta la planta que no da fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. No nos podemos quedar pensando en el año entrante, en buscar disculpas. En administración un gerente dice: aquí hay dos respuestas. O saca disculpas o da resultados. Yo prefiero los segundos. O da respuestas, o da resultados, o saca disculpas. ¿En qué posición está usted? ¿En qué posición está usted frente a esa situación, frente a ese pecado, frente a esa situación difícil que seguramente usted ha luchado con años y que no ha superado? ¿Sigue sacando disculpas? ¿Va a seguir sacando disculpas? Ahora, supongamos que la pregunta que yo hice ahorita no la hiciera yo, sino que la hiciera Dios. Y que fuera diferente. Todos quieren ir al cielo y el Señor diga: usted, usted y usted me hacen el favor y se suben al bus que está afuera. ¿Usted qué haría? ¿Llorar? ¿Lamentarse? ¿Estamos preparados? Y esa es la pregunta importante. Lo segundo que debemos hacer es recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir tener un compromiso total con llevar nuestros pensamientos y nuestras emociones a Cristo. Nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nosotros podemos estar aquí los domingos, y lo hemos dicho muchas veces, aquí los domingos muy perfumados, muy bonitos, muy limpios, muy tranquilos, no nos ponemos bravos por nada, no importa, todo es una delicia, nos abrazamos, pero en el momento en que salimos de la iglesia y tomamos el transporte para nuestra casa, vamos en un proceso de metamorfosis destructivo y allá llegamos a ser lo que somos. ¿Cierto? Lo que somos. Allá llegamos a ser Don Juan del barrio. Y realmente nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Someter nuestros pensamientos y nuestras emociones al Señor. Y someter nuestros pensamientos es algo difícil, ¿no? Es algo difícil. Es algo difícil. Es muy complicado. Y nuestras emociones, pues también. La ira, la rabia, la molestia, el orgullo, la envidia. La envidia. Es muy difícil. Y una vez hasta ahora por eso: uy, Señor, pero ¿por qué le va bien y a mí no me va bien? ¿Pero por qué? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué ella se ve así y yo en cambio no? Tercero, y esta es una invitación para todos ustedes: respetuosa pero categórica. Respetuosa pero categórica. Estar dispuestos a servirlo y a seguirlo como discípulo. Nosotros como creyentes tenemos que estar dispuestos a servir al Señor y a seguirlo como discípulos.
¿Qué hacen los discípulos? Estaban juntos, oraban unos por otros, se ayudaban, eran siervos, se colaboraban. Eso debe pasar entre discípulos. Eso tiene que pasar entre los discípulos. Eso tiene que pasar entre los discípulos. Si hay una congregación de 100 personas, pues deberían de haber 100 discípulos y deberían de haber 100 siervos. ¿Y qué es lo que hay? Un pastor y unos poquitos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la segunda parte, ¿no? No, es que eso es para ellos. Es que ellos tienen tiempo. Es que como ellos sí pueden. Es que como ellos sí leen la Biblia, sí han estudiado harto. Es que como. El Señor no llama a los preparados, sino prepara a los llamados. Y ser siervo no es fácil. Ser siervo no es nada fácil. Eso sí yo se los digo. Yo durante algunos años estuve en un ministerio de Ujieres en una iglesia muy grande. Uy, difícil, duro, difícil. ¿Por qué? Porque hay roces naturales de seres humanos, pero de siervos finalmente. Y uno encuentra, a lo largo de toda esa relación con los siervos, uno encuentra amor entre ellos y amor para uno. Y yo decía en esa época, yo quiero entrar a un ministerio donde me den duro, porque de pronto yo soy muy orgulloso, yo soy arrogante, yo soy pedante, yo quiero un ministerio donde me den duro. Y llegué a un ministerio que lo que me dieron fue amor. Donde había que cumplir las normas, claramente, como en todas partes. Uy, la reunión era a las 8 y son las 8:30, ya no puedes entrar. Ya no puedes entrar. Ya no puedes entrar. El servicio era a las 10 de la mañana, son las 10:15. No, es que no puede servir. Pero no puede servir. Póngase bravo, rásguese las vestiduras, haga lo que quiera, no puede servir. Y a veces nos molestamos, ¿no? A veces nos molestamos. La maestra de escuela infantil le dice, tu hijo está teniendo un mal comportamiento. Ah, no, la culpable es la maestra. Fácil, la culpable es la maestra. Y perdonen que yo diga esto, pero es que si no lo digo yo, entonces ¿quién? Entonces ¿para qué me paro acá? ¿Para decir las mismas cosas? No se trata de eso. Se trata de decirnos la verdad. ¿Cierto? Para estar bien hay que estar de acuerdo en lo que está mal. Para estar bien hay que estar de acuerdo en lo que está mal. Es que yo quisiera hacer, y aquí lo hemos vivido en esta iglesia, es que yo quiero que me pongan al frente de este ministerio, y yo quiero hacer y no sé cuántas. Y lo pusieron al frente de ese ministerio. Qué horror. Y tenemos que estar dispuestos a servirlo y a seguirlo como su discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Estudiar su palabra, orar y dar testimonio. Es amar a Jesús en el cuerpo de otros. Amar a Jesús en el cuerpo de otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice el apóstol Juan, de este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a otros. Entonces ya hemos visto lo que tenemos que hacer cuando nosotros verdaderamente queremos ser creyentes y tener la seguridad de para dónde vamos. La muerte es un paso distinto. Yo no sé si la muerte hace parte de la vida o la vida hace parte de la muerte, pero lo que sí es cierto es que todos vamos a pasar por ese sedazo. Todos vamos a pasar por ese sedazo. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento? Y seguimos hablando del sufrimiento. Y para nosotros los creyentes, y el título que yo le he puesto a esta enseñanza tiene que ver con todo esto que hemos visto hoy, y es que el sufrimiento para el creyente es temporal. Si usted es creyente, su sufrimiento va a ser temporal. Tranquilo, su sufrimiento es temporal. Su sufrimiento tiene un principio y va a tener un final. Es temporal. Su sufrimiento es temporal. El sufrimiento de David por su hijo, por su bebé muerto, es temporal. El sufrimiento de Absalón es eterno. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El sufrimiento nos desafía y cuál debe ser nuestra actitud. Si vemos el caso de Job, Job nunca le preguntó al Señor por qué le estaban pasando estas cosas. Lo más cerca que estuvo fue, no lo busquen, yo se los leo, fue lo que dice en Job capítulo 10, versículo 2. Le he dicho a Dios, no me condenes, dime qué es lo que tienes contra mí. No me condenes, Señor.
Nunca le preguntó por qué estoy sufriendo. No me condenes. En nuestro sufrimiento nosotros debemos tener una actitud de adoración, aunque no entendamos. Aunque no entendamos, debemos tener una actitud de adoración. De adoración. Siguiente, debemos permitir al Señor que aprendamos lo que tenemos que aprender durante el sufrimiento. Nosotros como creyentes estamos llamados a que nuestro sufrimiento sea diferente. Póngase usted a pensar en una persona que no es creyente, a ver si el sufrimiento no le deja alguna enseñanza. Pero para nosotros entendemos que Dios permite que pasemos por estas épocas y por estas etapas de sufrimiento y por estas temporadas difíciles para que aprendamos algo. Aunque suene un poco, no sé, un poco paradójico, tal vez el Señor nos encuentra dignos de estos momentos de dolor y de tristeza y tenemos que aprender algo. Tenemos que volverle a dar la prioridad correcta a las cosas que son importantes. Tenemos que aprender verdaderamente algo. Durante el tiempo de sufrimiento mi invitación es, para ustedes y para mí es, tenemos que aprender algo. Y se los digo en primera persona al singular, o sea, lo estamos viviendo en ese momento, con una persona enferma. Tenemos que aprender algo. Y no es que tiene que aprender esa persona que está ya enferma, hospitalizada, sino que nosotros alrededor de esa situación tenemos que aprender algo. Debemos aprenderlo, debemos capitalizar lo que el Señor nos permite para que aprendamos y entendamos. Porque si no hemos perdido todo el tiempo y toda esta oportunidad de sufrir, simplemente ha sido dolor y tristeza, pero no ha habido ninguna enseñanza. Y finalmente viene lo más difícil, que es, debemos glorificar al Señor. ¿Cómo glorifica usted al Señor en el sufrimiento? El único ser que le puede dar a usted ese empuje, el único ser que le puede dar esa capacidad es el Dios del consuelo. Nadie más. Nadie más. Podemos salir de una enfermedad, pero eso no quiere decir que seamos inmunes a las enfermedades de aquí en adelante. Van a haber más situaciones. Y somos muy frágiles. Y los que tenemos familia somos todavía más frágiles. Somos más frágiles porque sufrimos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros amigos cercanos, por nuestros familiares sufrimos. Somos frágiles. Debemos de aprender del sufrimiento. Nuestro sufrimiento no es ajeno para Dios. Él no está alejado de nuestra situación. Yo he tenido situaciones difíciles, no quiero ponerme de ejemplo, pero contarles una anécdota rápida. Yo he tenido situaciones difíciles en el trabajo, situaciones complejas en el trabajo. Siempre se encuentra uno con algunos jefes que uno dice, no es tan fácil, no es tan llevadera la situación, es complejo. En algunos trabajos hay unos estreses complejos, en comercial hay unos estreses de presión por una cifra, por un número, y pasa un negocio y entonces ahora viene el otro y viene una presión más fuerte, y a veces transmitir esa presión es muy difícil. Es difícil, es complejo. Y yo era de los que pensaba que de alguna forma yo tenía que ir a dar testimonio en el lugar donde trabajaba por ser creyente, pero era como que el Señor me empujaba y me mandaba como cuando a uno le enseñaban a nadar cuando era pequeñito, los papás antiguos, que le ponían una palmada en la espalda y lo botaban al agua. Nade. Y después de haber desocupado media piscina, uno llegaba al otro lado caminando. ¿Sí? Yo pensaba que el Señor de alguna forma como que me decía, este es su campo de batalla, vaya, pelea ya con las herramientas que yo le he dado. Hasta que yo entendí que Dios es un ejemplo de trabajo, porque el Señor trabajó 7 días y descansó el último día. O sea, Él también es un trabajador. Él es un trabajador también. Con el sufrimiento pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dios Padre es persona. ¿Y ustedes qué piensan que Él sentía cuando Él veía a Jesús de Nazaret colgado en la cruz del Calvario? Sabiendo lo que iba a pasar. Sabiendo lo que iba a pasar. Cuando el Señor tuvo ese sufrimiento físico, espiritual y emocional. Solamente para salvarlo a usted y a mí. Y ahí es cuando las cosas empiezan a tener un trasfondo distinto. Un trasfondo diferente.
Y mi esposa utilizó una dinámica que me pareció absolutamente valiosa con mis hijos porque ella explicándoles que Jesús de Nazaret moría en la cruz del Calvario y que el Señor Dios del universo era el papá y que el papá sufría, y ellos de alguna forma como que no entendían porque ellos decían, no, pero es que como yo no tengo hijos, pues como que... Y ella les dijo, no, eso es como si tu papá o tu mamá se subiera a la cruz del Calvario para salvarte a ti no te dolería, y allá cambiaron, allá como que vieron la expectativa de una forma distinta. El Señor sabe lo que nosotros estamos pasando y para Él no es ajeno lo que usted y yo estamos sufriendo. Para Él no es ajeno el sufrimiento nuestro. Y aquí vuelve a tomar sentido la palabra que les decía ahorita. ¿Queremos ir al cielo? ¿Y queremos ir ya? ¿Por qué no? Estamos muy pegados todavía a esto, ¿no? Estamos todavía muy pegados a este mundo. Estamos todavía muy pegados a esto que es pasajero y temporal. Porque no hemos entendido lo que hay allá detrás de la muerte, en el reino futuro. Pero esa decisión no la tomamos nosotros, gracias a Dios, la toma el Señor. Y ojalá que cuando la tome el Señor, nosotros estemos preparados para asumir esa responsabilidad. Y sabiendo todo esto, yo quiero hacerles otra pregunta. Uy, no más preguntas. De esas no. Sabiendo todo lo anterior, yo le pregunto a usted, ¿cuál debe ser nuestra actitud con todos los que están a nuestro alrededor, que se están perdiendo y que si mueren van a ir a un sufrimiento eterno? Cuando usted está pasándola con el Dios del universo, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud con ese amigo cercano, con ese familiar cercano, con ese hermano, con ese primo, con sus papás, con los abuelitos tradicionales que no han entendido todavía y que siguen viviendo en la tradición de no entregar? ¿Cuál es su actitud? Y yo lo invito a que piense otra vez en David, el general de los ejércitos, el monarca, el rey, el hombre conforme al corazón del Señor, llorando desconsoladamente por su hijo, porque no lo iba a volver a ver. Esto no nos motiva a que verdaderamente seamos más focalizados y tengamos más claro lo importante de verdaderamente ser unos creyentes comprometidos. Y no tenemos que salir a predicar en Transmilenio. Yo no los invito a que hagan eso. Yo los invito a que la vida de ustedes y la mía brillen de forma propia y natural con el amor que el Señor nos da. Es más fácil que seamos allá afuera como somos aquí en la iglesia el domingo. Queridos, amorosos, nos saludamos, nos queremos. Si uno está predicando o uno está dirigiendo, les dice, bueno, salúdense, tiene que sumarle 20 minutos más a la enseñanza. Que eso, se saludan 3 veces y se abrazan otra vez. Oiga que el COVID ya, con tapabocas y todo. Antes nos despedíamos a puños, como decía Efren, ya nos despedimos abrazados. Yo los invito a eso. A que este ejemplo, que usted lo puede leer en su Biblia, del rey David, que uno pareciera que no tiene ninguna conexión con nuestra realidad, tenga hoy algo importante. Imagínese usted solo en su intimidad, sabiendo que una persona cercana, que usted tuvo la oportunidad de hablarle del Señor, se va para un sufrimiento eterno, mientras que usted va a ir a gozar de la presencia del Señor. Yo le invito a que usted sufra de esa manera, a que su sufrimiento sea ese, a que su sufrimiento sea el dolor que eso le produce. Y mientras tengamos el tiempo prudente para eso, cambiemos y demos testimonio, porque esas personas lo están necesitando. No a usted, están necesitando es al Salvador. El medio es usted y yo. Somos el medio. Somos el medio. Y muchos de nosotros lo hemos venido haciendo bien, además. Muchos de nosotros con nuestro testimonio, la gente nos ve diferentes. Ay, ¿verdad que usted es cristiano? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que sepan que uno es cristiano, porque damos testimonio. Acompáñenme a leer el Salmo capítulo 49. Quisiera invitarlos a que se pusieran de pie. Les digo, esto fue lo que ayer el Señor de alguna forma me regaló. Entonces, si estuvo un poquito fuerte, les pido que me perdonen. Yo soy el mensajero solamente. Entonces, acompáñenme
Salmo capítulo 49, versículo, vamos a leer el versículo del 12 al 15, pero quiero invitarlos a lo siguiente. Salmo capítulo 49, versículos 12 al 15. Yo voy a leer del 12 al 14 y entre todos vamos a leer el versículo 15. ¿Les parece? Yo les leo del versículo 12 al 14 y entre todos leemos el versículo 15. ¿Estamos listos? A pesar de sus riquezas no perdurarán los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, al final de los que se envanecen. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo te quiero dar las gracias por eso que tú nos regalas hoy, Señor. Yo te quiero decir, Señor, gracias porque hoy estamos aquí delante tuyo, Dios Padre. Porque tú nos permites, Señor, ver en la vida de David un ejemplo, Dios mío, Señor, de el sufrimiento causado por la muerte de uno de sus hijos. Pero más allá de eso, porque no lo iba a volver a ver, Señor. Porque su destino era otro. Porque su destino era el sufrimiento eterno, Señor. Y tú nos regalas a nosotros solamente sufrimientos temporales y pasajeros. Temas de este mundo, Dios mío, Señor, que se acaban y pasan, Señor. Enfermedades que tienen cura. Situaciones que finalmente nos permiten aprender que tú eres el Dios poderoso. Yo te pido, Dios mío, Señor, que como creyentes nos regales la alegría, Señor, de vivir. De vivir haciendo tu voluntad, de vivir haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que nos gocemos, Dios Padre, que nos gocemos, Señor, grandemente en hacer tu voluntad. Yo te doy las gracias, Dios mío, Señor, por aquellas personas que han pasado por momentos difíciles. Te doy las gracias por las personas que han pasado por momentos complejos, emocionales, financieros, económicos, personales, físicos, médicos, Dios mío, Señor. Porque a través de ellos seguramente tú, Señor, los has acercado más a ti. Los has puesto como a un niño que pones en tus brazos y que lo aprietas un poquito más cerca de su corazón, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque sentimos que también nuestra oración ha sido escuchada por ti. Yo hoy te pido, Señor, que como familias aquí reunidas y representadas, tú nos bendigas, Señor. Nos bendigas con la esperanza de estar en el reino de los cielos, Señor. Pero también incomódanos, Señor. También genéranos incomodidad cuando vemos a aquellos que se están perdiendo y de pronto no estamos haciendo lo suficiente, Señor. Que es presentarte a ti. El convencimiento, la convicción del mensaje la das tú, Señor, con tu gracia y con tu espíritu. Pero haznos nosotros esos hombres y mujeres que somos capaces de decir que tú eres nuestro Salvador, Señor. Porque esta promesa no tiene ninguna condición, Señor. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Estaremos contigo en el reino de los cielos, Señor poderoso. Gracias por esta congregación, Dios mío, Señor, por esta pequeña manada, como lo hemos dicho tantas veces. Gracias por todos y cada uno de los aquí presentes y reunidos, Señor. Gracias por este mensaje y por esta oportunidad, Señor del cielo. Permíteme, Señor, haber hecho lo que tú quisiste que hiciera, Señor, de forma prudente y correcta. Y si tengo alguna equivocación, te pido me disculpes y me perdones, Señor. Yo te doy las gracias en este momento, Dios Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor.